Secretario. Gracias, señora presidenta. Conforme al acuerdo adoptado en el día de hoy en esta sala por la unanimidad de los honorables senadores, señoras senadoras y senadores, se pone en segundo lugar en discusión el siguiente documento. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas. El Ejecutivo calificó la urgencia con discusión inmediata. El objetivo del proyecto consiste en crear un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para los clientes sujetos a regulación de precios, consistente en el establecimiento de un precio estabilizado a cliente regulado. Sometido a votación en general, el proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Minería y Energía, honorable senadora señora Proboste y honorables senadores señores Elizalde, García Huidobro, Guiller y Provence. Fue aprobado en particular con las votaciones y enmiendas que la Comisión consigna en su respectivo informe. También cabe hacer presente a su señoría que el Ejecutivo ha renovado una indicación al artículo primero de dicho proyecto de ley efectuada el día de hoy, que consiste en lo siguiente: intercalar en el inciso primero del numeral 5 entre las palabras interés y el punto seguido una coma y, a continuación, la siguiente oración: y deberán ser actualizados por el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica, Consumer Price Index, hasta el 31 de diciembre de 2025. Es todo, señora presidenta. Gracias, secretario. Vamos a dar la palabra al presidente de la Comisión de Minería y Energía y luego de eso vamos a abrir la votación. Senador Elizalde. Ahí sí. Gracias, presidenta. Voy a dar cuenta del informe de la comisión. Posteriormente voy a pedir la palabra para argumentar mi voto. Este proyecto crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, boletín 13.017-08. La propuesta de estabilización de precios de la energía consiste en el establecimiento de un precio estabilizado a cliente regulado. Se propone introducir un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía respecto del componente de los precios de nudo promedio que se traspasan a los clientes sujetos a regulación. Dentro de los precios que los hogares, pequeñas industrias y servicios pagan, se contemplan los precios de nudo promedio, que provienen de contratos licitados de suministro de largo plazo. A través de este mecanismo de estabilización, se pretende retrotraer el precio a los valores vigentes al primer semestre de 2019, lo que implica frenar el alza equivalente a un 9,2%. Lo anterior conlleva, por un lado, reducir el alza prevista en las tarifas que son traspasadas a los clientes, generando un beneficio directo en favor de los usuarios. Y, por otro lado, acelerar la rebaja en los precios de suministro asegurada por los próximos años con motivo de la entrada en vigencia de las últimas licitaciones de suministro realizadas. Así, hasta el 1 de enero de 2021 se pagará menos a los generadores mediante el diferimiento del pago de los saldos. El retardo en el pago de los saldos a los generadores no tendrá costo financiero para las personas, atendido a que no se devengarán intereses, salvo que al año 2026 aún se mantengan saldos pendientes de pago, en cuyo caso se ajustarán financieramente los compromisos adquiridos. La esencia del mecanismo propuesto apunta a adelantar el descenso de las tarifas que se producirá en el futuro por la incorporación en el precio promedio de los contratos ya adjudicados, cuyo precio de generación es más bajo. Los generadores no cobrarían el precio actual a las distribuidoras y en el futuro, cuando baje el precio, este se mantendrá hasta cobrar esta diferencia acumulada en los saldos. En resumen, esperarían las compañías generadoras eléctricas y no los clientes domiciliarios. No se trata de congelar las cuentas, sino la tarifa hasta fines de 2020 en pesos y a partir de 2021 aplicando el índice de precios del consumidor.
Durante la discusión en la Comisión de Minería y Energía se introdujeron algunas enmiendas formales. Además, se consideró un monto máximo de saldo no recaudado acumulado, 1.350 millones de pesos, a partir del cual se traspasaría a tarifa el mayor precio. Y se estableció la obligación de la Comisión Nacional de Energía de informar semestralmente a las comisiones de Minería y Energía del Senado y de la Cámara de Diputados la cuantía de dichos saldos no recaudados. También, por iniciativa parlamentaria, se acordó que las disposiciones de esta ley no afecten a los pequeños medios de generación distribuida, conocidos como PMGD. Es cuanto puedo informar, señora presidenta. Gracias, senador Elizalde. Ministro, antes de abrir la votación. Gracias, presidenta. Muy brevemente quiero agradecer a todos los senadores que participaron en la discusión en la comisión porque mejoraron el proyecto, a varios otros parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados que habían sugerido avanzar en mecanismos como este y esperar que este proyecto tenga un apoyo porque va a dar un alivio a todas las familias chilenas y a muchas pequeñas y medianas empresas y comercios y esperamos que un acuerdo transversal también dé una señal positiva de que podemos trabajar juntos e ir de esa manera aliviando los problemas que la gente está reclamando. Gracias, presidenta. Gracias, señor ministro. Tal como acordamos, se abre la votación y tenemos dos votaciones para que haya claridad en la sala, porque hay una indicación renovada del Ejecutivo que hay que votar. Entonces vamos a ofrecer la palabra. Se abre la votación para el texto en general. ¿No? No hay, entendía que había un acuerdo de eso. Es que estaba ya tomado, sí, senador Araya, estaba tomado respecto a la primera. Había un acuerdo. Y ya se había comunicado y nadie se opuso. Para la primera. Para la primera, efectivamente. Gracias, senador Araya. Se abre la votación y tiene la palabra el senador Alejandro García Huidobro. Luego viene el senador Arboe. Muchas gracias, presidenta. Quiero partir mis palabras, en primer lugar, agradeciendo el trabajo que ha realizado la Comisión de Minería y Energía, junto a todo el equipo del Ejecutivo, dirigido por el ministro Llobet. Sin duda, nosotros planteamos, antes de analizar la ley corta, que en el fondo le fija la rentabilidad a las distribuidoras, nuestra preocupación, estoy hablando hace alrededor de 15 días atrás, nuestra preocupación por las alzas de las tarifas que iban a tener los usuarios regulados, que en promedio nacional es sobre el 9%, en algunas regiones estaba llegando más del 16%, y además se avecina si es que no aprobamos este proyecto, entre un 4 y un 5% adicional a partir de los primeros meses del próximo año. Y habían razones bastante razonables, porque como en este país tenemos clientes regulados y las licitaciones de generación para clientes regulados empiezan a operar en varios años más. Pero, por otro lado, nos encontramos que las grandes empresas o medianas empresas pueden acceder a ser clientes libres e inmediatamente ellos tenían la rebaja de las tarifas. Y este es un tema que sin duda nos convenció a los 5 miembros de la Comisión de Minería a hacerle una propuesta al Ejecutivo con el fin de buscar una solución para morigerar o buscar definitivamente un aporte a quienes más lo necesitan hoy día con sus tarifas eléctricas. Y es por eso que quiero agradecer el proyecto que envió y haber recogido nuestras inquietudes al Ejecutivo, que en definitiva no va a significar el aporte público. En esto lo que se trata es que se va a fijar hasta fines del próximo año el precio y solamente a partir del año 2021 se podría reajustar vía IPC. Y lo que, en el fondo, como bien lo manifestó el presidente de la Comisión,
lo que se hace es postergar durante un tiempo la posibilidad de rebajas con el fin de tener estabilidad y lo más plano posible el cobro justamente de las tarifas eléctricas. Señor presidente, creo que es un proyecto que va en el camino correcto. Esto es un tema ciudadano en que estamos respondiendo como hoy día espera el país, en ayudar fundamentalmente a quienes requieren más recursos para una vida más normal y no tener estas altas que en definitiva eran actuales, pero la rebaja venía en varios años más. Yo quiero también valorar el equipo de trabajo de todos los asesores que nos informaron y que sin duda fue un tema bastante técnico, pero valorar fundamentalmente el trabajo de los miembros de la comisión con el fin de poder aunar voluntades con el Ejecutivo y llegar a este proyecto. Gracias, presidenta. Creo que es un proyecto que va en el camino que hoy día Chile está esperando de su Parlamento. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Arboe y luego la senadora Proboste. Gracias, presidenta. Ciertamente, el anuncio que hizo el gobierno del aumento de tarifas cerca de un 20% hace unas semanas atrás, hace unos meses atrás probablemente, generó un impacto muy negativo en la ciudadanía. Muchos de los que estamos acá trabajamos arduamente para sacar adelante la ley de equidad tarifaria. Y estábamos contentos cuando las tarifas de la luz comenzaron a bajar, las cuentas de luz comenzaron a bajar, particularmente en las comunas más pequeñas, donde la tarifa eléctrica influye en el pequeño agricultor que tiene que sacar el agua de pozo con una bomba y le cobran, o a la señora del almacén que está en la esquina en un pequeño local comercial que vio cómo la cuenta le bajaba y con eso aumentaba su productividad y por tanto le mejoraba un poquito de su condición de vida. Todo eso quedó fuera cuando la Contraloría General de la República aprobó los decretos del BAD y el otro. Algunos hicimos mención y fuimos a hablar con el Contralor para efectos de evitar que se aprobaran esos decretos. Decreto que, para ser justo, ingresó el gobierno del presidente Bachelet, después lo retiraron, este gobierno lo retiró y volvió a ingresar el decreto. Entonces, ¿sabe lo que pasa, presidenta? Porque hoy día lo que estamos haciendo no estamos rebajando la tarifa a nadie. Lo que está haciendo esto es congelar, es diferir el pago de la tarifa. Entonces, lo que va a pasar ahora es que nosotros, evidentemente, vamos a tener que aprobar una rebaja de tarifa. Vamos a tener que aprobar una suspensión, una postergación de la tarifa, que va a ser a partir de la vigencia de esta ley, que la gente la está esperando, pero esa gente, a partir del 2021, va a haber incrementadas sus cuentas de la luz. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay contratos suscritos, aquí no es que las compañías eléctricas hayan tenido un ataque de solidaridad ciudadana y hecho, ¿sabe qué? Mire, vamos a dejar de ganar. No, aquí lo que se hace es que se posterga. Entonces, para ser muy claro. Porque también de pronto se dice, mire, ¿sabe qué? Es importante que esto es que parte de la agenda social. La agenda social sería una cosa distinta. Por ejemplo, haber despachado ya el proyecto de ley corta, de distribución, donde mejoraría directamente a las pequeñas cooperativas eléctricas, las que atienden a los sectores más vulnerables, a los sectores rurales de nuestro país. Eso habría sido mejor. Pero evidentemente el tema de fondo dice relación con una modificación respecto del cálculo de las tarifas. Esta lógica de la empresa eficiente, por favor, todos sabemos, y el coordinador eléctrico lo sabe, porque se le ha denunciado varias veces, que hay empresas que inflan los precios al momento de establecer los costos, al momento de ir a plantear la empresa eficiente. Y tenemos un problema. Nosotros en nuestra sola región de Ñuble hemos tenido casos donde empresas dicen que han instalado una línea que transmite X cantidad de megas y la verdad es que lo que transmite es el 30% de lo que le informan. Bueno, y le pagan por el 100, no por el 30%. Esa información está en manos del Ministerio de Energía. Esa información está en manos del coordinador eléctrico. La pregunta es, ¿qué están haciendo con esos abusos? Sepa usted, presidenta, que conversando el otro día con el señor intendente que está empeñado, como todos nosotros, en que llegue nueva inversión a la región de Ñuble,
me decía, el problema que tenemos no es de mala gestión. El problema es que hoy día no hay capacidad eléctrica. No hay capacidad eléctrica. Hubo un proyecto de más de 30 millones de dólares que quería ir a la región y resulta que no hay capacidad eléctrica. ¿Y por qué no hay capacidad eléctrica? Bueno, porque la empresa principal lo que hace es que no cumple la obligación de proveer la cantidad de megas que dijo que iba a proveer. Entonces, cuando uno habla de desarrollo del territorio, por Dios, esto condiciona evidentemente el desarrollo de los territorios. Nos pone en una situación muy compleja, porque evidentemente todo el mundo quiere que la tarifa no aumente en lo que el gobierno anunció que iba a aumentar. Y el Congreso, nosotros vamos a hacer un esfuerzo de decir, ya, ¿sabe? Por ley vamos a modificar esto. Pero hay que tener claro que esto es una postergación y no es una rebaja tarifaria. Para que no vengan después a decirnos, mire, como la ley de estacionamiento, como los medidores eléctricos, esta tarifa no se está rebajando. Lo que se está haciendo es postergar, diferir en el tiempo el incremento que va a tener que hacerse. Gracias, presidente. Gracias, senador Arboe. Tiene la palabra el senador Guillé. Perdón, el senador Bianchi. Perdón. Bien, gracias, señora presidenta. Yo hago eco de lo que ha señalado absolutamente el senador Arboe, que recién me acaba de anteceder en el uso de la palabra. Y creo que nosotros tenemos que sincerar esta discusión. ¿Estamos aquí hoy día resolviendo uno de los primeros proyectos que tenga que ver con la agenda social? No. Y es un no que nos apena muchísimo. Porque, presidente, este Congreso ha sesionado ayer, ha sesionado hoy día. Por lo menos yo pensé que íbamos a recibir en este Congreso, en este Senado, un proyecto que avance lo más urgente posible en las materias que nos reclama hoy día el país entero. De lo que se trata este proyecto, y por eso es que me hace sentido lo que ha dicho el senador Arboe, es que aquí nos ponemos en un grado de presión entre la espada y la pared, porque ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Esto rebaja las tarifas de la luz? No, la congela por un año. Y yo tengo dudas, presidenta, y legítimas dudas, porque nosotros tuvimos una crisis del gas en Magallanes. Y efectivamente lo que se busca son estas empresas eficientes, que, bueno, lo que hace es aumentar el costo final con lo que significan los gastos de esta empresa para aumentar las tarifas el día de mañana. Y aquí las empresas no han tenido una conducta que sea creíble. En el caso de Magallanes, que se suponía que había un congelamiento de las tarifas del gas, lo que ha habido es un incremento disfrazado en las tarifas del gas. Y aún no tenemos la tarificación del gas. Por lo tanto, a mí este proyecto, que no afecta a la región de Magallanes, porque tiene la región de Magallanes, a diferencia del resto del país, no está interconectada, y el suministro que nosotros usamos para la energía eléctrica es en base a gas. Pero aún así, uno lo que desea es que estos proyectos resuelvan el problema de la gente, de la clase media, de los adultos mayores, luz, gas, agua. Hace imposible, presidenta, que una persona pueda dar cumplimiento a fin de mes de estos gastos denominados básicos, que de básico no tiene nada, porque efectivamente significa, en el caso de las personas pensionadas, más del 40% de su ingreso. Entonces, presidenta, ¿qué hacemos? ¿Cómo votamos esto? Porque esto no está resolviendo el problema del abuso histórico que ha habido en estas empresas distribuidoras, tanto de energía eléctrica, de luz o de gas. Y en el caso de Magallanes son empresas monopólicas. Hicimos en algún momento un proyecto con algunas señoras senadores, Yana Proboste, senador Alejandro Guillé, senador Elizalde, para ver el tema de las empresas del pago de la luz, de los no regulados y los regulados. Curiosamente, presidenta, y esto no se entiende, las personas reguladas que debieran tener un precio más estable, más bajo, son a los que más se le cobran. Y hemos tenido que ver experiencias donde los no regulados, que han podido salirse de la regulación, están pagando menos por la energía eléctrica. Entonces, aquí hay una situación de duda. Yo tengo legítimas dudas que la empresa, lo que no ha cobrado como aumento en lo que va a ser este próximo año, venga un cobro diferido, a posterior, para los próximos años.
Pero aún así, tenemos que votarlo esto favorablemente, y esa es la situación compleja en la que uno se encuentra, porque de no votarlo favorablemente, de abstenerme, que sería mi deseo, uno no está, desgraciadamente, haciendo una contribución a lo que es el congelamiento de la tarifa por un año. Esto no rebaja las tarifas, y esto hay que decirlo, porque con esto el gobierno no está ni recogiendo ni resolviendo la situación que hoy día estamos enfrentando frente a estos abusos en materia de estos gastos comunes. Presidenta, mire, la situación en la que estamos es extraordinariamente especial. No estando de acuerdo con un proyecto, no estando de acuerdo en la forma en que el propio gobierno no ha dado una prioridad urgente a proyectos sociales, que es lo que debiéramos abordar, estamos haciendo hoy día un gesto para congelar las tarifas por algunos meses. De esta forma, claramente, poco van a creernos las personas con respecto a si estamos o no abordando lo que tiene que ver con una agenda social. No lo estamos haciendo y estamos obligados a tener que votarlo favorablemente. Gracias, senador Bianchi. Tiene la palabra la senadora Proboste. Muchas gracias. Es importante señalar en que este proyecto no rebaja las cuentas de la luz. Este proyecto crea un mecanismo que es transitorio de estabilización de precios de la energía. Efectivamente, el presidente de la República ha enviado al Parlamento este proyecto de ley que crea este mecanismo transitorio, y quiero agradecer de manera muy especial a los funcionarios y funcionarias del Senado, que en el día de ayer, a pesar de las difíciles condiciones, acompañaron el trabajo de la comisión pasadas las 22 horas. Porque entendemos que esta es una de las 7 iniciativas anunciadas por el presidente Piñera en el marco de las movilizaciones que se han producido en el país en las últimas semanas. En lo sustancial, se trata de un mecanismo de estabilización y no de congelamiento de precios, que trae a valor presente una parte de las rebajas que debieran producirse en el sistema a partir del ingreso al sistema de las nuevas centrales del último proceso licitatorio realizado. El proyecto significará dejar sin efecto el último incremento de las tarifas que debiera hacerse efectivo a partir de octubre de este año, tal como lo señaló el senador García Huidobro en su intervención, y por lo tanto lo que hace es congelar al valor previo a dichas alzas, manteniéndolos los que estaban ya definidos hasta el 31 de diciembre del año 2020. Luego, a partir de enero del año 2021 y hasta julio del año 2023, el precio será reajustado solo en el IPC. Lo anterior significa que el sistema irá acumulando una deuda producto de dejar pendientes las alzas correspondientes. Presidenta, en efecto, la tarifa eléctrica a un cliente regulado, BT1, está compuesto por un cargo fijo, un cargo por servicio público, un cargo por uso de sistemas de transmisión nacional y zonal, cargo por energía, cargo por potencia y cargo por valor agregado de distribución, el VAT. La componente más relevante en la tarifa corresponde al cargo por energía y potencia, que es aproximadamente entre el 60 y el 70% de la cuenta. ¿Cuál es la dificultad, Presidenta? Es que este proyecto, que insisto es un mecanismo transitorio, solo aborda una parte de los costos de esa cuenta, que es la generación. Y por lo tanto quiero solicitar formalmente al Gobierno que en la próxima discusión de la ley corta incorpore un mecanismo de estabilización también en la transmisión y también en la distribución, de manera de que eso efectivamente sea así. Y creo que antes de la segunda votación para la historia fidedigna de la ley, el Ejecutivo debe pronunciarse en esta sala. A partir de julio del año 2023 hasta el año 2027, lo decía, se va a realizar el
pago de la deuda que se fue acumulando mediante los mecanismos de rebaja inferiores a lo que correspondería de no mediar la deuda por menores alzas. El Gobierno optó por este camino. Efectivamente, fue parte de una conversación inclusive anterior al estallido social que ha vivido nuestro país por parte de la Comisión de Minería y Energía de forma transversal. Pero también algunos sugerimos que se pueda implementar un subsidio al 40% de los hogares más pobres del país, tal como hoy día existe para las cuentas del agua potable. Y creo que este es un proyecto necesario el que estamos discutiendo en el día de hoy, pero claramente insuficiente. Debemos avanzar en dos caminos adicionales para una discusión de fondo. Por un lado, el cambio institucional, más de fondo, más estructural, que el país demanda con más fuerza que nunca. Si me puede dar. Y este cambio más estructural tiene que ver con una nueva Constitución que, entre otras cosas, rediscuta el rol subsidiario del Estado. Por eso estamos proponiendo los comités de la oposición, del Frente Amplio, del Partido Socialista, del PPD y de la Democracia Cristiana, un proyecto que permita llamar a plebiscito, a objeto de que por fin se rompan los candados dejados en la misma Constitución de Pinochet y se haga posible que los chilenos y chilenas manifiesten su voluntad de aprobar una reforma constitucional que sustituya íntegramente el texto de la Constitución vigente, que, entre otras cosas, hace que finalmente los recursos del Estado tengan que ir a subsidiar a empresas privadas en tareas tan fundamentales como son nuestros servicios básicos. Como oposición hemos advertido en que este es un proyecto insuficiente. El clima que vive el país y la invitación a un nuevo pacto social que hemos hecho no significa en lo más mínimo legislar cualquier cosa, ni menos aceptar que se intente imponer una agenda que no compartimos. Diálogo es diálogo y no imposición. Esperamos que el Gobierno termine la lógica del contrabando a partir de las crisis que vive el país. Estamos obligados, como dice el senador Bianchi, a votar favorablemente esta iniciativa porque si no se van a materializar las alzas que ya el Gobierno había anunciado. Pero claramente esta es una medida insuficiente para ir al fondo del problema. He dicho, señora presidenta. Gracias, senadora Proboste. Tiene la palabra el senador Elizalde para fundamentar su voto. Gracias, presidenta. Es bien importante precisar cuál es el efecto y el impacto del proyecto de ley que estamos hoy discutiendo. El peso de la generación de energía en Chile ha disminuido de manera significativa. Se hizo un esfuerzo muy importante durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el pasado gobierno, precisamente para promover energías limpias, renovables, no convencionales, y el costo de generación eléctrica disminuyó, como lo he señalado, de manera significativa. No obstante, por la naturaleza de estas inversiones, que son de largo plazo, hay contratos vigentes en que la generación es muy cara y hay contratos nuevos en que la generación es más barata y va a tender a ser más barata. Pero eso no se expresa hoy día en la tarifa porque mientras estén los contratos vigentes y no entren los nuevos, obviamente se va a tener que esperar un tiempo para efecto de que disminuya el costo de generación eléctrica en los contratos. Lo que hace este proyecto básicamente es llevar a tiempo presente las rebajas futuras en generación. El 70% del costo de la tarifa está determinado por la generación, es lo más importante de sus componentes. ¿Y de qué manera se hace? Estableciendo que los precios hoy día se congelan, posteriormente va a haber solo un aumento de acuerdo a la variación del IPC, y lo que se deja de pagar hoy se va a terminar de todas maneras pagando después. No hay recursos públicos comprometidos. Eso permite que en las finanzas de la familia no haya un alza como la que se estaba implementando del 9,2%, y el esfuerzo que hacen las compañías es muy acotado, y es que van a tener que, con sus propios recursos o endeudándose, van a tener que soportar este menor pago ahora a cuenta de lo que se va a pagar de más después y, lo más importante, sin interés. Y eso es la contribución que hacen hasta el año 2026, cuando, de no haberse pagado el saldo, ahí se van a empezar a cobrar intereses. Ese es el sentido del proyecto, es muy acotado y es muy específico. ¿Es una buena noticia para las familias chilenas que tienen que soportar las alzas este mes? Sin lugar a dudas. Por eso lo estamos aprobando. Pero no resuelve los problemas estructurales del sistema. Tenemos que llevar los esfuerzos que se hicieron en generación
a distribución. Y ahí existe consenso, lo hemos conversado con el ministro. De hecho, este mismo proyecto se lo habíamos planteado. Le dijimos al gobierno que analizara un procedimiento para llevar a tiempo presente la disminución de generación eléctrica y el presidente lo anunció en sus medidas de la semana pasada. Pero, obviamente, todavía existe un desafío mayor. En la ley corta, que se refiere a las cooperativas eléctricas y también que reduce marginalmente las tarifas entre un 1 y 3%, y en la ley larga, que es lo que venimos reclamando desde hace bastante tiempo. Una ley que establezca mayor competencia y mayor eficiencia a las empresas distribuidoras. Eso es lo que está pendiente y el Gobierno se ha comprometido a que ese proyecto se presente a más tardar en marzo del próximo año. Así está considerado en un artículo transitorio en la ley corta que estamos debatiendo actualmente en la Comisión de Minería. Pero es necesario precisar cuál es el impacto acotado, y que no resuelve los problemas estructurales del sistema ni la necesidad que efectivamente las compañías distribuidoras realicen su mejor esfuerzo por otorgar el servicio de mayor calidad al menor precio posible. Eso todavía está pendiente y forma parte de lo que vamos a abordar en los próximos meses en el marco del debate legislativo. Una reflexión política, porque se ha permanentemente tratado de generar la imagen de que el sector que nosotros representamos es un sector que se opone bajo una lógica obstruccionista a las iniciativas del Gobierno, y eso es falso. Pero con la misma franqueza hemos señalado que de los anuncios del presidente la semana pasada no hay ninguno respecto del abuso y la desigualdad en Chile. Ninguno que aborde los problemas estructurales por los cuales hoy día los chilenos están reclamando. Esto hay que hacerlo con mucha humildad, las respuestas tenemos que buscarlas entre todos, pero al menos debe haber voluntad política de abordar el problema que hoy día se está generando en la sociedad chilena, en que el sistema político no da respuesta a las demandas ciudadanos. Y la clase media, los sectores vulnerables, sienten que finalmente siempre soportan las cargas del sistema. Y ante eso ha habido un silencio por parte del Ejecutivo. Nosotros vamos a contribuir en todo lo que sea necesario, sin lugar a duda. Y le consta al ministro, y yo también quiero valorar el ánimo de diálogo del ministro, que aprobamos el proyecto con mucha celeridad, con mucha flexibilidad para efectos de buscar una solución que permitiera evitar esta alza que perjudica a las familias chilenas en lo inmediato. Pero con la misma sinceridad, quiero señalar, 30 segundos más, Presidenta, si me los concede, que el desafío que tenemos hoy es mucho más demandante y, por tanto, que la respuesta debe ser mucho más ambiciosa. Aquí se requiere una nueva agenda ambiciosa en lo social para dar respuesta a las demandas ciudadanas y ambiciosa en lo político institucional para avanzar hacia una democracia con mayúsculas de alta intensidad que canalice las demandas ciudadanas y que le dé respuesta. Es eso lo que hoy día está pendiente. Este proyecto no resuelve nada de eso, sí permite enfrentar una coyuntura que es compleja para las familias ante un alza que ya se está aplicando y permite que por lo menos se congelen los precios sobre la base del mecanismo que he planteado. Pero no evadamos el desafío de fondo. Nosotros, por cierto, vamos a insistir al Gobierno en que avancemos en la ley larga de distribución, que es lo que está pendiente y lo que va a permitir que las tarifas bajen, que la calidad del servicio mejore, y en ese sentido tenemos un amplio consenso dentro de la Comisión de Minería y Energía, independientemente del sector político al cual representamos. He dicho, señora Presidenta. Gracias, senador Elizalde. Les recuerdo a los colegas que todavía hay que votar la indicación del Ejecutivo. Tiene la palabra el senador Pedro Araya. Gracias, Presidenta. Lo primero es decir que a mí me hubiera gustado discutir este proyecto con un poco más de calma, porque es un proyecto que es altamente complejo en lo técnico y para quienes no manejamos y no conocemos perfectamente cómo funciona el sector eléctrico, podemos cometer algunos errores, como ya nos ocurrió con la famosa ley de los medidores inteligentes. En esa línea ya lo han dicho algunos colegas que me precedieron en la palabra. Este proyecto no está rebajando la tarifa eléctrica, sino lo que está haciendo es un congelamiento de tarifa. No apunta al fondo del problema, cuál es el mecanismo de fijación tarifaria que tiene nuestro país, que a mi juicio, al igual como ocurre en el sector sanitario, debiera ser revisado a lo que es y lo que son hoy día las demandas chilenas y lo que es el mercado chileno. Yo tengo algunas dudas respecto de este proyecto, que por cierto, entendiendo la necesidad de congelar la tarifa, lo voy a votar a favor, pero me gustaría dejarlas planteadas y que ojalá el ministro las pudiera responder. En primer lugar, este proyecto parte con un supuesto que a mi juicio tiene algunos problemas. Primero, se establece que el monto de deuda de la empresa, entre comillas, lo que van a dejar de ganar en este tiempo, será compensado con las bajas que no van a sufrir a partir del año 2021.
pero el componente de fijación tarifaria o la deuda va a estar fijada en dólares, que es lo que les conviene a las compañías, dado que su endeudamiento se produce en dólares, la gran mayoría de sus negocios, sus contratos están en dólares. No podemos fijar hoy día o no podemos predecir cuál va a ser el precio del dólar el año 2021, lo que obviamente puede tener un impacto en esta ley. Y esto además, si uno lo lleva o lleva el correlato normal, las personas no pagan estas cuentas en dólares, le están pagando en pesos. Entonces ahí puede haber una incidencia en la tarifa que no podemos precaver de lo que va a pasar el año 2021. En segundo lugar, este mecanismo no está asegurando la baja de la tarifa final, porque lo que se está haciendo es estabilizar el precio en materia de uno de los componentes, que es la fijación de la fijación tarifaria, que es lo que dice relación con la generación. Respecto al componente de distribución, en el caso que se apruebe la ley corta de distribución, podríamos tener eventualmente una baja del 2%, pero hay un problema que no está resolviendo esta norma y que algunas personas que conocen el sector me han planteado, que tiene que ver con la transmisión, porque todos los actores que me han hecho llegar algunas observaciones sobre esto señalan que es muy probable que el proceso de transmisión o los costes de transmisión aumenten fuertemente en el próximo tiempo, y eso en el fondo no está siendo recogido acá. Eso es una duda, que qué es lo que va a pasar en el caso del ítem transmisión en el momento de la fijación de tarifas, si es que esto tiene un aumento de precios que no se está contemplando. Entre otras cosas, entiendo, y esto el ministro me gustaría que lo pudiera ratificar, que se dejaron fuera o quedan fuera de este mecanismo las nuevas empresas de generación de energía renovable, que todos sabemos que tienen hoy día un costo mucho más caro en cuanto a su puesta en operaciones, y que de aprobarse este proyecto le genera un problema, dado que son muchas empresas nuevas que no tienen las espaldas financieras que tienen hoy día las grandes compañías eléctricas para poder aguantar o soportar el sistema que está proponiendo, porque lo que estamos diciendo con esta ley es que las distintas empresas eléctricas que nos provean servicios se endeuden a condición de futuras ganancias que van a tener a partir del año 2021. Y eso es un tema que por lo menos entiendo que quedó fuera, que quedan garantizados que van a poder entrar a operar estos nuevos contratos de generación limpia, que además son contratos bastante pequeños en lo que dice en relación con la parte del sector eléctrico el día de hoy. En definitiva, Presidenta, yo creo que este proyecto es un parche respecto a lo que estamos haciendo. Nosotros debiéramos entrar a la discusión de fondo que tiene que ver con los mecanismos de fijación tarifaria. Y efectivamente yo lo voy a votar a favor porque entiendo la necesidad de que se congele la tarifa. En el caso de la región de Antofagasta, la tarifa está aumentando cerca de un 17%, lo que es un fuerte golpe a las familias antofagastinas. Pero digámoslo con todas sus letras, aquí nos vamos a bajar las tarifas permanentemente. Lo que estamos haciendo es un congelamiento de tarifas y en la práctica lo que estamos postergando es el alza a partir del año 2021-2023. Entonces ese es un tema que efectivamente hoy día puede ser la solución de un problema que hay, pero en el mediano y largo plazo el precio real de la tarifa, si es que no se modifica la forma de cálculo, va a tener un impacto importante en la economía de miles de familias. Entonces, yo espero que el Gobierno a partir de esto pueda presentar tanto en la ley corte eléctrica, podamos avanzar en un nuevo sistema de mecanismos de fijación tarifaria. Dicho eso, Presidenta, voy a votar a favor. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Alejandro Navarro. Señora Presidenta, Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a aprobar. ¿Desde cuándo el Senado se ha convertido en una financiera S.A.? ¿Desde cuándo el Senado de la República va a promover créditos para la ciudadanía en vez de establecer una conexión directa con la empresa y con el Estado para un subsidio? Me niego, señora Presidenta, a votar a favor de este proyecto. Esta es una mentira. Cuando la gente pide igualdad, equidad, lo que hacemos es decirle no vamos a tocar a la empresa, vamos a darle un crédito. Lo que hoy día van a dejar de pagar la familia, lo van a pagar en cómodas cuotas mensuales entre el año 2021 y 2027. Y si hubiere un saldo pendiente, se va a aplicar un porcentaje, por cierto, de utilidad para la empresa. Le estamos mintiendo a los chilenos, una vez más. Por eso que está la gente en la calle. Porque cada vez que aprobamos una ley, no hacemos una visión de fondo. Esto no es un parche como ha hecho el diputado Araya. Esto es una postergación, es un crédito, un vil crédito. Lo peor que podemos tener es que el Senado se convierta en una financiera de las empresas eléctricas. Este es el abuso mismo. Por eso que está la gente en la calle. Por eso que este Senado tiene el 9% de aprobación. Por eso que no nos creen nada. Porque no hemos entendido nada. Este era el momento para decirle al gobierno y a su empresa,
a las más abusadoras que tenemos hoy día, a Egener, a Colbún, a Enel, decirle, no, tienen que llegar a un acuerdo. ¿Por qué la gente tiene que pagar el alza del dólar? ¿Por qué no vamos ahora a hacer un acuerdo sobre el mecanismo tarifario? Porque esta alza va a continuar porque está calculada en base al dólar. Eso nos decía la ministra hace 2 meses atrás, cuando en la Comisión de Energía le conta a los parlamentarios, dijimos, ministra, aquí sí el problema es la tarifa, no es el mecanismo, es la tarifa la que lleva a estos abusos. Y por tanto, esta es la normalización del abuso, la normalización de la desigualdad. Volvemos al punto 1, no le subimos la tarifa ahora a la gente, pero en 2 años más se la comenzamos a subir. Y la rebaja que estaba programada o proyectada, porque estos contratos son del 2014, 2015, 2013, 2014, no va a ser efectiva, la luz no va a bajar. Lo que logró Pacheco respecto a negociaciones de nuevos contratos no se va a producir, porque como efectivamente iban a bajar las tarifas, hoy día no van a bajar porque la gente va a pagar el crédito que hoy día le estamos dando a partir de 2021. Es lo peor que podemos hacer como Senado, señora presidenta. Este era el momento de dialogar con el gobierno. Nuevamente Piñera se sale con la suya. No toca el modelo, no toca a las grandes empresas, pide a este Senado le dé un crédito a la ciudadanía y yo me niego a darle un crédito a las empresas. Señor presidente, la verdad es que las tarifas siguen altas. Lo que sucede es que le estamos dando un crédito y eso es engañar a la gente. Estamos engañando a la gente. Permítame la indignación, porque el tema de fondo son las tarifas. ¿Está el gobierno dispuesto, el ministro que está a mi espalda, a discutir ahora el tema de eliminar el dólar como elemento esencial en el costo de la tarifa eléctrica? No está dispuesto. ¿Por qué no van a tocar a las grandes empresas? Y este Senado, lo que le dice a la ciudadanía es que no va a subir. Las mismas que engañaron con el tema, como aquí se ha dicho, el tema de los medidores. El tema de los medidores. Y por tanto, yo siento una profunda indignación, presidenta. Siento de que no estamos respondiendo a ninguno de los objetivos que la ciudadanía nos ha planteado y que nuevamente transformamos al Senado ya en una cocina política, en una sociedad financiera y crediticia. Eso es lo que estamos transformando al Senado. Porque aquí no he escuchado una sola palabra sobre el tema de fondo. Decimos que la gente quiere temas de fondo, quiere nueva constitución, quiere asamblea constituyente, quiere de que de verdad las cosas cambien. Y lo que le decimos es que le vamos a dar un crédito por la luz para que ustedes mismos lo paguen, porque aquí no hay subsidio. ¿Algún senador me puede decir aquí en la comisión que votó a favor, y yo respeto su voto a favor, que aquí hay un crédito del Estado para no cargarlo sobre las cuentas, el sueldo mínimo de los chilenos que ganan 300 lucas, el 50% de los chilenos gana el sueldo mínimo, menos de 500.000 pesos. No hay subsidio estatal, lo va a pagar usted, señor contribuyente, trabajador de mi patria, lo van a pagar igual a partir del 2021. Y nos pretenden aquí darle un maquillaje a Piñera y a sus empresas eléctricas. Yo no me presto para ese juego, señor presidente. Voto en contra de este proyecto, que es una gran mentira, es un crédito que no quiere pagar ni el Estado ni los privados. Patagonia sin represas, nueva constitución ahora, no más AFP. Voto en contra, señora presidenta. Gracias, senador Navarro. Tiene la palabra el senador Jorge Pizarro. Gracias, presidenta. ¿Sabe, presidenta? Yo, escuchando el debate de las intervenciones iniciales de mis colegas, había decidido abstenerme en esta votación. Pero después de escuchar la intervención del senador que me antecedió en el uso de la palabra, voy a votar a favor. Y lo voy a hacer por un tema de responsabilidad política y de sentido ético, porque... Un minuto, senador Navarro, por favor. Todos lo escuchamos. Dejemos que hable el senador Pizarro. ¿Cómo? Por favor, silencio. Senador. Bueno, si da lo mismo, senador, si el problema grave que tenemos en la sociedad chilena hoy día es que nadie quiere escucharse. Y cada cual plantea lo que quiere escuchar de sí mismo, y eso lamentablemente no nos permite avanzar en lo que todos aspiramos y queremos, que es poder tener políticas que permitan avanzar en mayor igualdad y en mayor equidad y justicia social en nuestro país. ¿Por qué cambié de opinión? Y lo quiero decir con mucha fraternidad. Cuando aquí la argumentación se hace
sobre lo que le pueda suceder o no a una empresa versus lo que se busca por el otro lado de aliviarle la carga a las personas o a las familias chilenas, yo no tengo dónde perderme. Porque lo que hay que tratar de hacer en este momento, en esta coyuntura histórica del país, es aliviarle la carga económica a la familia chilena. Y este proyecto, más allá de las cosas técnicas, lo que busca es generar un espacio aliviándole la carga de una tarifa más alta en un servicio básico como es la luz a la familia chilena y genera un espacio posible donde podamos entrar al tema de fondo, que es la necesidad de reestructurar lo que es una política pública respecto a los subsidios que el Estado, la sociedad en su conjunto, le debe garantizar a la gente para que pueda tener acceso a servicios básicos. Estoy hablando del agua, estoy hablando de la luz, del transporte público, servicios básicos que tienen que ser eficientes, que tienen que ser de calidad y que tienen que ser baratos. Y eso necesariamente pasa por la revisión de la política pública de subsidios hacia los sectores más vulnerables y también pasa para poder abaratar esos costos por la revisión estructural del sistema de cómo están operando hoy día las empresas que tienen concesiones para operar el entregue de servicios básicos a la ciudadanía. Esta segunda parte, Presidenta, es la que yo entiendo que se puede desarrollar a partir de ahora, después de congelar o después de impedir que se produzca el alza de las tarifas, con este sistema que técnicamente es complejo de explicar, pero buscando ese impedimento de subir las tarifas ahora, podemos tener el espacio y la posibilidad en el tiempo de reestructurar el sistema tarifario de los recursos básicos, en este caso de la electricidad. Eso creo yo que es el tema respecto del cual todos deberíamos buscar construir un cierto acuerdo. No quedarnos en la caricatura, no quedarnos en la descalificación, no quedarnos en la frase cliché, que a la larga ya a esta altura a la ciudadanía no le importa mucho. Lo único que le importa es que las medidas que se estén adoptando vayan en la medida correcta, en la línea correcta. Que esto es insuficiente, claro que es insuficiente. Que es un paso pequeño, claro, pero de pequeños pasos se puede construir después un camino. Entonces, Presidenta, yo lo que quiero es que exista un compromiso claro, como al parecer se ha expresado en la Comisión de Energía, de que el Gobierno, aunque no le guste, aunque no crea que sea necesario, entre en la lógica de que hay que iniciar un proceso de revisión profundo y estructural del sistema tarifario del sector eléctrico, de los subsidios que se entregan a los servicios básicos en agua, en luz, en transporte, en gas. Porque lo que la gente quiere es tener servicios básicos de calidad y a bajo precio. Y si no se puede, con un subsidio del Estado que le alivie la carga a la familia chilena. He dicho. Gracias, senador Pizarro. Tiene la palabra el senador Sandoval y luego el senador Guille. Muchas gracias, Presidenta. Sin duda que hoy día se ha instalado una urgencia distinta. Yo creo que los discursos acalorados hoy día en poco contribuyen a lo que en realidad la ciudadanía y la comunidad en general está demandando. ¿Cómo hacemos un Chile más justo en todo sentido? Y yo recuerdo no hace mucho las palabras que el propio presidente Sebastián Piñera anunciaba respecto de los abusos involucrados en el tema de los cobros de los medicamentos. Y se genera una línea de propuestas y de acciones conducentes a buscar de qué manera resolvemos esto. Se planteó lo mismo respecto, y lo aprobamos también nosotros, en relación a la rebaja del precio del metro. Hoy día estamos viendo el tema de lo que dice relación con el congelamiento del incremento respecto de otro servicio tan esencial como la electricidad. Yo creo sí que va a ser necesario sentarse a la mesa y conversar respecto de otras tantas situaciones que evidentemente habrá necesidad de establecer algunos mecanismos distintos. No podemos permitir los abusos, y todos hemos señalado en diversas ocasiones respecto de las áreas tan sensibles que hoy día pasan en nuestra comunidad. No es posible, señalábamos a propósito respecto al tema de la salud, ¿por qué un mismo profesional que atiende en el sistema público
la relación humana de ese profesional con ese paciente es tan distinto cuando ese mismo profesional atiende en una consulta privada. ¿Por qué tenemos que cambiar esta condición de conducta? Y aquí efectivamente tenemos que introducir una serie de discusiones. Hoy día el tema eléctrico, ayer fue los medicamentos, mañana va a ser la salud, la educación, el transporte. Necesitamos hacer un cambio, sin duda que sí. Incluso más, ministro, ya que usted está acá, esta norma que hoy día estamos aprobando y que permite este congelamiento no nos afecta a las regiones extremas. Los sistemas medianos no están incluidos en este mecanismo de estabilización, de reducción o de congelamiento. Incluso más, en el caso nuestro, entre noviembre y enero de este que estamos rigiendo, habrá que hacer una nueva indexación respecto a los sistemas medianos. Y esperamos sinceramente, ministro, que en esta instancia, que en este mecanismo podamos corregir aquellas distorsiones que se producen en mi región. Incluso más, en el caso de la región nuestra tenemos casos todavía más dramáticos, donde hay generadores incluso donde los propios municipios han tenido que recurrir a hacer generación eléctrica porque son tan pocos los usuarios que no hay ninguna empresa que se haga cargo de esa realidad. Miren Cisne, son 1.258 usuarios, en Amengual 280, y el precio promedio por kilowatt hora de generación va entre los 221, 163, 229 pesos, cuando en el sistema central llega a 146. Tenemos distorsiones dentro de la propia región. Por eso, ministro, yo le sugeriría, ¿no es cierto?, algunas propuestas en relación a estos sistemas medianos. Mejorar el mecanismo de equidad tarifaria, sin duda, para hacer más eficiente la aplicación de ese beneficio en los sistemas medianos como los nuestros. Incorporar a los sistemas aislados en el mecanismo de ajuste de precio promedio de compra de energía, ministro. Lo tercero, ver qué hacemos con estos sistemas, además más autónomos dentro de estos propios territorios. Porque no porque tengamos poca población, vamos a tener que haberle afectado, ¿no es cierto?, significativamente en los costos, además en regiones que además vivimos una serie de otros costos adicionales. Por eso, ministro, yo le solicito, ¿no es cierto?, que tenemos margen probablemente para analizar este perfeccionamiento de estas mejoras, podamos ver los mecanismos que nos permitan corregir estas distorsiones. Creo que esto es un paso absolutamente necesario. Así como hemos frenado un alza o hemos retrotraído un alza en materia de los metros, hemos generado un mecanismo sustantivo respecto a la situación de los precios de los medicamentos. Hoy día, en el tema de la electricidad, son servicios esenciales. Y yo espero que lo que se ha abierto en nuestro país, y todos hemos dicho, ¿verdad?, estar en contra de los abusos, estaremos abriendo también mecanismos para profundizar aún mucho más aquellas medidas que nos permitan hacer más justicia en este sentido también. Le dejo estas sugerencias, ministros, para que las consideren los sistemas medianos en la tramitación que va a haber que hacer, porque nosotros tenemos regulación a través de la Comisión Nacional de Energía y fijamos tarifas cada 5 años. Por lo tanto, esperamos que aquí, evidentemente, hacer una corrección y no seguir afectando tampoco a nuestras regiones. En lo personal, presidente, en este proyecto en particular, voto absolutamente a favor por el significativo, por el impacto que tiene. Habrán medidas mucho más radicales y estaremos llanos a ver cómo avanzamos en esa tarea. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Alejandro Guillé y luego el senador Víctor Pérez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, todos estamos conscientes de que este proyecto de ley tiene un sentido de urgencia, porque el presidente de la República, frente a los acontecimientos, a esta explosión social legítima y justificada que está viviendo el país, se ha visto en compromisos como asegurar un congelamiento, esa fue la idea general, de las tarifas de los servicios básicos, mientras se discuten las reformas estructurales, que obviamente no se pueden improvisar. Porque si nos pusiéramos a discutir las reformas profundas ahora, la tarifa mientras tanto estaría aumentando y acentuaría el conflicto social. Por lo tanto, lo entendemos en un contexto de emergencia política. En esa línea, el presidente de la República nos ha enviado un proyecto que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para aquellos clientes que están sujetos a regulación de precios, básicamente los hogares y las pequeñas y medianas empresas. No es otra cosa. Tiene sentido de urgencia porque los precios de los servicios básicos no pueden incrementarse permanentemente sin contar con mecanismos que ayuden a nuestra familia. Por lo tanto, estamos saliendo efectivamente ante una emergencia. Este mecanismo que se presenta
ojo, solo congela el precio de uno de los componentes de la tarifa final. Es el componente de generación de energía. Ojo con eso. Ahora, los generadores están también acompañados por las empresas que transmiten y las que distribuyen. Acá solo se está afectando el inicio de la cadena, pero que son más o menos responsables del orden del 65 a 70% del costo de la tarifa eléctrica, ¿no? Por lo tanto, lo que se establece con este mecanismo, en rigor, no es un congelamiento del precio total, sino de aquella parte de la tarifa que refiere a uno de los componentes que son los generadores de energía. Ahora, son los que tienen más peso en la tarifa final, pero no permiten asegurar a las familias que las tarifas no se van a incrementar en los próximos meses, dependiendo, por cierto, por ejemplo, el valor del dólar. La tarifa eléctrica, como ustedes lo saben, a los clientes regulados, el BT1, está compuesta de un cargo fijo, cargos por servicio, cargos por uso del sistema de transmisión, cargos por energía, cargos por potencia, cargos por valor agregado de distribución, el llamado VAD. Y aquí estamos hablando de uno de ellos. En segundo lugar, eso significa que la tarifa podría variar por los cambios en las tarifas de transmisión y distribución, que son sectores que no están tocados por esta ley. Y por lo mismo, ojo con el IPC, como digo, y el dólar, y queda pendiente qué vamos a hacer con las distribuidoras y las transmisoras. Y por lo mismo, seamos claros con el país, estamos atenuando la posibilidad de un alza importante, pero no estamos rebajando ni siquiera congelando. Estamos atenuando la tarifa eléctrica que se podría mover en los próximos meses. Es decir, ojo, no solo no hay rebaja, no hay congelamiento, pero se toma una medida que es la que el proyecto contempla y nosotros hemos producido un esfuerzo y un debate por contribuir. Quiero aclarar, sin embargo, que este mecanismo en el fondo lo que hace es un crédito, porque anticipa ahora parte de las rebajas que los nuevos proyectos de generación eléctrica van a tener hacia el 2025, de 2023, 2025. Y lo que hace es adelantar el beneficio a cambio de alargar el plazo para esas empresas con una tarifa que no bajaría tanto a partir del 2023 y 2025 a cambio de una mejora inmediata. Esa es la naturaleza y lo que nos alegra a todos es que hasta ahora el ingreso de las energías renovables no convencionales ha sido una verdadera revolución y está ayudando a la caída del precio de las tarifas y del costo de generación, por lo tanto, de la energía. Por esa razón, dos consideraciones finales y pido que por favor no me corten en medio de la inspiración, Presidenta. Uno, se hace urgente que el Gobierno presente con la mayor urgencia, ojalá la próxima semana, en el marco del proyecto de ley corta de distribución, un mecanismo que estabilice los componentes de distribución y transmisión. De esta manera sí podríamos asegurar que no suban los precios en los próximos meses. Y en segundo lugar, que a nadie le quede duda que estamos plenamente conscientes que estas medidas inmediatas es para enfrentar una emergencia, pero que se requiere una profunda revisión de la ley larga, un modelo... Unos segunditos nomás. Tenemos un modelo de negocio que, ojo, fue exitoso en un momento cuando no había certidumbre, cuando teníamos un problema de generación de energía. Y se hicieron inversiones, pero ese modelo con el tiempo perdió vigencia, se hizo no competitivo, ineficiente, caro y de mal servicio. Y eso es lo que tenemos que revisar, pero necesitamos tiempo para poder debatir y escuchar a todos los sectores que quieran opinar sobre ese nuevo modelo de negocio del sector eléctrico. Muchas gracias, Presidente. Gracias, senador Alejandro Guillé. Quedan 6 palabras. Yo le pediría a los colegas que tratemos de respetar el tiempo para poder pasar a votar la indicación que queda y poder despachar este proyecto. Tiene la palabra el senador Víctor Pérez y luego la senadora Jimena Órdenes. Gracias, Presidenta. Verdaderamente muy breve. A mí me ha llamado la atención algunas expresiones que se han dado en este debate de engaño, de mentira, casi de fraude, cuando todo el país escuchó al presidente de la República que este proyecto de ley tenía como propósito eliminar el alza que había fijado la ley de un no infracción. Ese era el propósito.
Por lo tanto, aquí no se ha tratado de engañar a nadie, no se ha tratado de sorprender a nadie. Lo que hace es cumplir una cuestión obvia en el contexto en que estamos viviendo, de que esta alza que está por ley, que iba a llegar en las cuentas de los usuarios en el mes de noviembre de una nueva infracción, no se produjera, y para eso es necesario dictar una ley. Porque a mí también me llama profundamente la atención de que aquí se establezcan ciertas sorpresas cuando todo esto está normado y está fijado por ley. Y por lo tanto, aquí no se trata de que determinadas empresas, determinadas personas fijen lo que quieren, cobren lo que quieren y hagan lo que quieren. No, ha sido este Congreso, ha sido el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el que ha determinado, como decía el senador Guillén, un modelo de negocio que en determinado momento fue exitoso, pero que ahora realmente requiere revisión. Por lo tanto, dejemos de lado esa retórica vacía y sin contenido, que decir que el presidente de la República expresó al país que esta alza que estaba fijada por ley se iba a dejar sin efecto, y eso es lo que estamos votando hoy día. No hay duda de que los temas de fondo tenemos que ir avanzando, y para eso está la ley corta, que nos va a permitir regular adecuadamente las cooperativas, que son fundamentales para las zonas rurales como las que algunos representamos, que atienden a las personas a veces alejadas del mundo rural, que tienen una densidad a veces por kilómetro de un solo cliente, no como las grandes empresas, que en un kilómetro pueden tener 10.000, 20.000 clientes, y eso hace una diferencia fundamental. Y esperamos, por lo tanto, que la ley corta resuelva adecuadamente, institucionaliza adecuadamente ese sector que es absolutamente necesario. Y lo que es la ley larga, establecer mecanismos también modernos y actuales para permitir que este servicio, que es vital, y con la inversión que se hace en energías renovables, le signifique un alivio a las personas en sus viviendas, en sus casas, y a las empresas que requieren, particularmente a las pequeñas y medianas, que requieren un uso intensivo de energía, su costo baje. Pero para eso, indudablemente, no hay que ser irresponsable, porque a mí me llama la atención de que aquí se le exija que en 4 días haber hecho toda una reforma profunda del sector que no se hizo en 20 y tantos años, y por lo tanto creo que el gobierno aquí ha actuado responsablemente frente a esta materia, no ha faltado a la verdad, no ha engañado, ha sido transparente para decir: esta alza que está establecida en la ley de 9 puntos y fracción va a ser eliminada, y eso es lo que estamos votando hoy día, y espero que tengamos la unanimidad en este respecto, porque eso va a aliviar sin duda a nuestra ciudadanía, a nuestros ciudadanos, al sector rural, a las pymes que requieren un alto uso de energía, y que sin duda esta alza les habría complicado aún más la vida. He dicho, presidente. Gracias, senador Víctor Pérez. Tiene la palabra la senadora Jimena Órdenes y después el senador Francisco Chaguán. Gracias, presidenta. A ver, hay varios temas, porque yo también me pregunto qué pasó con la ley de equidad tarifaria. O sea, cosas que desde este mismo espacio anunciamos como cambios importantes. Le voy a pedir al senador Elizalde que me escuche, por favor. Al final del día no resultan, porque por vía administrativa la situación y la realidad cambia. Y ha cambiado tan significativamente en estos días que la principal agenda de los chilenos es, yo diría que uno de los puntos, el costo de vida. Yo vengo de una región donde pagamos el agua más cara de Chile y la luz más cara. Y además esta ley no lo contempla porque es un sistema mediano. Y en el caso del agua es más de la mitad del promedio nacional. Y si lo vemos como país, también hay cifras que uno debería preguntarse, porque la cuenta de luz en Chile es superior en un 60% en relación a países OCDE. Entonces, algo hay, porque cuando hablamos de márgenes de error no son tan significativos. Tienen que haber otros factores que están explicando esto. Y si la respuesta que queremos dar desde el gobierno, por un lado, y desde el Congreso, por otro, diciendo que vamos a hacer cambios estructurales para cambiar los costos de vida de los chilenos, esta yo la asumo como algo transitorio, no tiene fondo, no es estructural, y es bien complejo porque bajo la lógica de la discusión inmediata, presidente, hoy día ni siquiera estuvo el informe
se van a cumplir los temas administrativos y las condiciones que se exigen en este espacio, pero no hubo una discusión a fondo con todos los actores que estamos votando algo de esta naturaleza. Y yo le pido al gobierno en ese sentido también un diálogo que sea mayor, porque en mi caso siento que es casi una suerte de presión indebida. Hoy día, ¿cómo le explico a los chilenos que no es que no quiera estabilizar los precios? Pero efectivamente lo que está pasando en las medidas presidenciales que se anunciaron es que en vez vamos a seguir con los medicamentos más caros del mundo y vamos a subsidiar a los laboratorios. Vamos a tener un ingreso mínimo garantizado, pero nuevo bajo el subsidio. Y tenemos un presupuesto 2020 que yo no he escuchado que vaya a tener una ampliación. Por lo tanto, vamos a tener que ver qué es lo que vamos a reasignar y qué vamos a dejar de hacer bajo la misma lógica de una agenda social fuerte para dar cuenta de la agenda que ha impulsado el Ejecutivo. Yo espero un pronunciamiento del Gobierno claro, decir hasta dónde está dispuesto para hacer los cambios estructurales. La ley de servicios sanitarios, yo espero que el Gobierno ingrese las indicaciones. Llevamos un año trabajando en la Comisión de Obras Públicas del Senado para cambiar la ley de servicios sanitarios, los tres aspectos, a lo menos que los mínimos, tarifa, participación ciudadana y transparencia, el tema cambio climático como una variable transversal. Lo mismo ocurre con las eléctricas. Acá todo lo entendemos, si queremos cambios estructurales, revisemos el modelo cálculo tarifario y la lógica del modelo de empresa eficiente. Ahí es donde no queremos tocar el cambio. Si no, lo que vamos a hacer son puras leyes de este tipo, transitorias, cortas, pero yo le quiero decir al ministro que creo que la efectividad es de corto plazo. Yo me siento de verdad de manos amarradas, estoy complicada con esta votación. Primero porque en la lógica de la discusión inmediata, que la urgencia no nos lleve a cometer errores. ¿Hacemos o no hacemos los cambios estructurales? ¿Tocamos o no tocamos los servicios básicos? Ley de servicios sanitarios, una ley eléctrica. Veamos cómo vamos a hacer el cálculo de la tasa costo-capital, que son bien amplias. Y eso es tocar cómo entendemos la empresa modelo. Y ahí está el centro, porque ahí no incorporamos la deuda de la empresa, seguimos capitalizando y sumando como costo, en el caso de la sanitaria, acueductos de 1920, esa no es una inversión reciente. Entonces, yo estoy dispuesta a esos cambios, ministro. Hoy día espero que también en la lógica de los sistemas medianos, estoy pensando en el sistema de Aysén, en el sistema de Palena, entre otros, porque ahí las alzas, a mí me informa que están sobre un 17% igual. O sea, es cosa comparar las cuentas de la luz. Y esto no toca ni siquiera esas regiones. Así que voy a votar a favor, pero quería hacer este punto. Para mí es bien compleja la votación. Además, porque bajo la lógica de la discusión inmediata, creo que no es la forma de diálogo del Ejecutivo con el Congreso de Chile. Gracias, presidenta. Gracias, senadora Órdenes. Tiene la palabra el senador Francisco Chaguán y luego el senador Juan Antonio Coloma. Senador. Presidenta. A ver, muy brevemente, porque quiero hacerme cargo, porque creo que los debates políticos tienen ese sentido, de algunos de los comentarios que se han planteado en este debate, y en el mejor de los espíritus y en el mejor de las señales. Uno puede tener discrepancias. Creo primero que el tono es importante, y yo llamo a tener un tono reflexivo en un momento decisivo, porque creo que las cosas hay que plantearlas en su exacto entorno. Primero, y le quiero decir por su intermedio con mucho respeto al senador Navarro que está aquí, que yo creo que reclamar porque se vota o porque no se vota, porque se hace o no se hace, es un derecho, pero ojalá, y lo digo porque sé que él tiene vocación pública, que uno trate de ir buscando, dado el escenario, los acuerdos necesarios para poder hacerse cargo de las demandas que pueden ser múltiples, porque hay una reflexión que yo quiero hacer. La calle es muy desigual. No todos entienden lo mismo, no todos plantean lo mismo, no todos reclaman lo mismo, porque hay visiones también diferentes de lo que hay que resolver, apurar o detener. Y eso es una reflexión que tenemos que hacernos entre todos, que es importante y que es exigente. Segundo, también, presidenta, digamos, algunos que han intervenido respecto de la velocidad de respuesta. Oía varios como diciendo, mire, esta cosa me gustaría más tiempo. Yo creo que a todos nos gustaría más tiempo, pero yo creo que aquí si hay una señal importante que uno tiene que escuchar, es que hay un tema de velocidad de respuesta
muy significativa. Y cuando hay velocidad de respuesta, obviamente hay un escenario de revisar procedimiento o forma de hacer las cosas, lo que no jamás puede implicar un desatender, y por eso yo he tenido, creo que todos hemos reflexionado y hemos leído lo que ha planteado el gobierno, el debate de la Cámara de Diputados, el debate de los especialistas, respecto de cómo enfrentar con ese sentido de urgencia, porque el que crea que aquí no hay urgencia, yo creo que ahí tiene un error, porque yo creo que esto tiene una necesidad decisiva de responder con rapidez, y creo que el gobierno lo que ha hecho un esfuerzo es justamente eso, hacerse cargo de un tema que no es que haya estado resuelto ni siquiera, mire, no siquiera de esta autoridad, sino que probablemente de varios escenarios anteriores, escenarios que también lo voy a decir, fueron más bien virtuosos. Todo el cambio de licitaciones futuras, el costo de energía, la generación, que es lo que permite hoy día hacer este cambio, no obedece necesariamente a lo que se hizo ahora, es una respuesta a lo que se hizo en su momento. Entonces, hay que tener esa capacidad de comprender la urgencia. Y tercero, yo creo que esta es una respuesta, presidente, inteligente a un problema difícil. Porque creo que es inteligente. Aquí no hay, como algunos puedan querer ver o no querer ver, sino que pueden haber oído que hay una especie de crédito del Estado. Aquí no hay un crédito del Estado. Eso está mal pensado, está mal leído. No hay eso. Aquí lo que hay es una anticipación o postergación de flujo en función de precios futuros que están diseñados, porque las licitaciones energéticas tienen que ver con precios de futuro, necesariamente. Uno no licita para mañana, porque las inversiones, además la imaginación, porque aquí estamos cambiando las matrices, y lo que nos ha permitido quizás tener un espacio en la electricidad es la incorporación, entre otras cosas, de los solares, que van, entre otras cosas, también la eólica, que van a entrar en funcionamiento, no necesariamente ahora con la intensidad necesaria, porque son inversiones pendientes. Entonces, lo que está haciendo la autoridad no es generar un crédito, que uno podría decir está bien o mal, no, es cambiar una forma de cobro y los flujos que va a exigir una respuesta de la empresa y obviamente una forma de calcular las contingencias futuras de una manera diversa. Entonces, yo me parece que es una respuesta inteligente. Ahora, yo creo que es indispensable para que sea coherente aprobar la indicación posterior, porque no es que uno vaya a derogar o no derogar el dólar, sino tiene que ver con referirse a otra moneda, referirse a cómo darle continuidad en el tiempo a las políticas públicas, el término que no sean, esas fluctuaciones no dependan de la arbitrariedad de una autoridad o de otra, o de la voluntad o no de un emprendedor o no. No, tienen que tener un orden adecuado en donde al cambiar los flujos, estos tengan una vigencia esperable y esperada. Por eso, presidente, yo llamo a un tono de reflexión, valoro lo que ha hecho el gobierno, creo que es una fórmula inteligente de enfrentar un problema y creo que este es el camino que el país nos está pidiendo. He dicho, presidente. Gracias, senador Coloma. Tiene la palabra el senador Letelier y luego el senador Huenchumilla y cierra el senador Girardi. Yo pediría que es... perdón. Le damos la palabra después del siguiente senador Chaguán. Tiene la palabra el senador Letelier. Y falta otra votación, recuerden, la de la indicación. Señora Presidenta, estimados colegas, vamos a votar a favor de esto porque permite aliviarle la carga a algunas familias, en particular las familias de trabajo de grandes sectores del país, no a todos. La senadora Órdenes apunta a un tema real, porque no todos los chilenos y chilenas se van a ver beneficiados por este aplanamiento de las alzas o los cobros. Pero quiero decirle, presidente, por su intermedio al ministro, Llobet, que está ahí hablando intensamente con sus colegas y amigos, yo quiero plantearle al ministro lo siguiente en representación del gobierno. No es la forma de discutir los proyectos. El problema es más grave. El pago de los bienes públicos es lo que está en discusión y de las utilidades públicas, las empresas públicas. No es casual que se hayan quemado todos los peajes que estén presentes en el país. No es, digamos, indiferente o no seamos indiferentes a lo que está ocurriendo. Esto es un parche, ayuda, me compro lo que plantea el senador Coloma, que me antecedió en la palabra. No es un tremendo proyecto.
El proyecto va a tener sentido cuando entremos a las estructuras tarifarias, a esta idea de las empresas modelo, a este enamoramiento que hemos generado con un mecanismo tarifario en el país que trata a todos los consumidores por igual y donde no son iguales. Y esto es lo que nos llevó a cometer errores con las concesiones y sus formas de cobro, que hoy ganan o tienen utilidades brutales, inexplicables para las inversiones que han realizado, inexplicables. Es lo que está pasando en otros sectores de bienes públicos que se le permite a los privados a administrar. Aquí hemos caído en un capitalismo salvaje que se dejó de lado el rol social de la propiedad. Y el rol social de la propiedad en un sector donde hay monopolios naturales. Aquí no hay competencia en la distribución y en las tarifas como uno quisiese. No el tipo de competencia suficiente. Y por ende, señor presidente, si bien este proyecto sería absurdo votar en contra, lo cierto es que este debate hay que hacerlo de otra forma. Yo entiendo que el gobierno tiene interés de mostrar algo en medio de esta crisis y yo entiendo de que a eso debemos colaborar todos. Pero tenemos una urgencia de ver no solo que el sector de energía, sino de cómo el Ministerio de Economía viene a generar un debate sobre tarifas y de cómo el Ministerio de Obras Públicas se abra al debate sobre los TAG o las carreteras. Tenemos un problema grave para el país y yo espero que logremos generar ese debate. ¿Por qué pongo el tema de los otros cobros? Es porque esto, y disculpen, y aquí tengo mi discrepancia con mis colegas quizás, yo creo que el presidente Piñera ha querido presentar una agenda social con buenas intenciones, pero con todo respeto no logró llamar la atención de los problemas que están pasando en la sociedad. Hizo su cambio de gabinete y no estamos logrando sintonizar con lo que está pasando en el país. Y es responsabilidad en particular de este Senado que hagamos más esfuerzo, le dediquemos más tiempo a buscar entre todos. Yo no creo que nadie tiene la respuesta, pero necesitamos buscar cómo sintonizar para efectivamente construir este nuevo Chile o este Chile que despierta de otra forma. Yo voy a votar a favor, pero generemos las condiciones para no debatir así, con discusión inmediata, sin discusión, porque en una región de nuestro país, como dice la senadora Órdenes, estamos dando una pésima señal, porque ellos no están en la misma situación que otros que van a ser beneficiados por esta norma, y ese es un tremendo error de este proyecto, y quien va a pagar el costo al final del día va a ser el gobierno y el conjunto del Congreso Nacional. Y eso me parece gratuito, y esto solo pasa porque no le estamos dando el tiempo suficiente para este tipo de debate. He dicho, presidenta. Gracias, senador. Quedan 3 palabras. El senador el senador Chaguán, el senador Huenchumilla y el senador Girardi. Puedo hacer una solicitud, no sé si está bien o no, pero que pudiéramos cerrar la votación y les doy inmediatamente la palabra en la indicación. ¿Están de acuerdo los 3 colegas? Senador Huenchumilla. Cerramos la votación y se abre la votación de la indicación y les doy a ustedes la palabra. ¿Para hablar de la votación o no? Por favor, silencio. ¿Están de acuerdo los 3 colegas? Senador Girardi, ¿está de acuerdo? Senador Huenchumilla. Sí, en el mismo orden. Estoy preguntándole, por eso le pregunto. Si no le parece, le doy la palabra inmediatamente. Ya. Senador Huenchumilla, tiene la palabra. Presidenta, mire, aquí hemos tenido un debate a veces no tan tranquilo, pero yo quiero decirle francamente, yo tengo mis dudas profundas si nosotros como coalición de gobierno y de oposición no estamos cometiendo un tremendo error político con esto. Y se lo digo con toda la tranquilidad, porque el otro día cuando tuvimos un debate político sobre esto, yo dije que lo primero es que no perdiéramos la calma. Resulta que si este proyecto
lo hubiéramos discutido hace un mes o 2 meses atrás, yo creo que hubiéramos estado en sintonía. Pero resulta que después de todo lo que ha pasado, la crisis que vive el país, el escenario cambió completamente. No sé si ustedes han visto las noticias de lo que está pasando ahora en Santiago. Entonces la pregunta mía es, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno y la oposición, nosotros como país, para lograr neutralizar esta movilización, la molestia de la gente y empezar a salir de la crisis? A mi juicio, el objetivo político es lograr devolverle un mínimo de credibilidad a la gente respecto del Estado, gobierno y oposición. Ese objetivo político no lo estamos consiguiendo porque la gente sigue en la calle. Y resulta que aquí la primera responsabilidad la tiene el gobierno porque tiene la conducción del Estado, el manejo de la fuerza pública y las facultades constitucionales y legales para dirigir el Estado. Y no lo estamos consiguiendo. Este debate hoy día significa que el gobierno en primer lugar tiene que mostrar sus cartas, cuál es su plan de salida respecto del tema. Y el presidente lo primero que hace es mandar esta propuesta social. ¿Y qué ha logrado con esta propuesta social? Que la gente la rechace. No porque la gente no quiera que le rebajen las cuentas de la luz, sino porque la gente sabe que esto es insuficiente, porque es más de lo mismo. La gente quiere saber si nosotros vamos a tomar las medidas para corregir esta sociedad abusiva que hemos creado en los últimos 40 años. Y entonces, a mí me hubiera gustado, y lo dije, que le daba el beneficio de la duda al nuevo gabinete, al nuevo equipo del gobierno. Pero yo lo veo paralizado. A mí me hubiera gustado que el ministro del Interior y su equipo estuvieran conversando con la mesa del Senado, con los comités, con los partidos políticos, con la gente, con los empresarios, en una actitud proactiva. Y no lo veo. Todos estamos encerrados en sus cubículos, el gobierno en La Moneda, los empresarios por allá arriba, nosotros aquí. Bueno, entonces, ¿qué respuesta damos? ¿Cómo devolvemos que la gente vuelva a creer en la política si aquí estamos haciendo más de lo mismo? Una fórmula financiera para los efectos de chutear para adelante un tema. ¿Bajo el imperativo de qué? De que la gente hay que aliviarle la carga. Pero si la gente no está, que le alivien la carga. La gente quiere un país distinto, una actitud diferente de nosotros. Entonces yo me temo que estamos cometiendo un error político, gobierno y oposición. Porque, señora presidenta, la oposición, la centroizquierda, tiene que tener en cuenta que somos oposición y debería, por lo tanto, ser un punto distinto de lo que está haciendo el gobierno, porque el gobierno está equivocado si piensa que esto simplemente lo va a resolver mediante estas medidas paliativas. Esta política del chorreo no ha dado resultado. Nosotros contribuimos también a eso. Y por lo tanto, tengo también una indignación frente a esto. Pero uno tiene que racionalizar sus emociones. Y por eso hablo con todo respeto para todos. Pero yo creo que estamos cometiendo un error político. Y por eso, señora presidenta, con todo respeto a mis camaradas y jefaturas que yo tengo en la bancada, debo señalar que por esas razones no estoy en condiciones de votar a favor de este proyecto y voto. Gracias, senador Huanchumilla. Le damos a dar la palabra al senador Girardi y al senador Chaguán. Colegas, quedan 2 palabras. Cerremos esta discusión. Y ¿hay acuerdo para cerrarla? ¿Han votado todos los señores y señoras senadores? Terminada la votación, secretario. Gracias, señora presidenta.
Resultado de la votación: por la afirmativa 39 votos, por la negativa 3, abstenciones 0, pareos 0. Gracias, secretario. Vamos a dar cuenta de la indicación. Y entiendo que hay acuerdo para abrir inmediatamente la votación de la indicación. Sí. Le vamos a dar la palabra al ministro una vez que el secretario dé cuenta de la misma para que pueda explicarla. Gracias, senadora Proboste. Para responder además las solicitudes que han hecho en esta sala los señores y señoras senadores. Gracias. Gracias, señora presidenta. Corresponde ahora someter a votación de la sala la indicación renovada por el Gobierno para intercalar en el inciso primero del numeral quinto entre la palabra interés y el punto seguido una coma y a continuación la siguiente oración: y deberán ser actualizados por el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica, Consumer Price Index, hasta el 31 de diciembre de 2025. Cabe hacer presente a su señoría que, de ser aprobada esta indicación, también debería considerarse y mantenerse en el proyecto una expresión que se había eliminado como consecuencia del rechazo de esta indicación, que es la frase actualizados de acuerdo a lo señalado en el numeral 5, que se encuentra contenida en el numeral 4 anterior, que también se había entendido rechazada como consecuencia de la votación anterior, pero de ser aprobada esta indicación debería incorporarse esta frase también en el proyecto de ley para mantener la armonía y la coordinación de la norma que se van a aprobar. Es todo, señora presidenta. Gracias, secretario. Le ofrecemos la palabra al señor ministro para que explique indicación y responda los distintos requerimientos que han hecho los colegas y colegas en la sala. Pero es que no quiero abrir la votación para que pueda hablar el ministro. Entiendo que por reglamento se puede. ¿Hay unanimidad entonces? Ya, entonces abrimos la votación. Le doy la palabra al senador Girardi, al señor Chaguán y luego al ministro. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que muchos de nosotros tenemos dudas respecto al mecanismo de estabilización de precios. Yo acabo de votar a favor porque me parece que finalmente estamos frente a una urgencia y queremos resolver el corto plazo y el inmediato, pero nos parece que aquí, y es lo que yo quiero plantearle al ministro, el que nosotros, muchos de nosotros hayamos votado a favor, no quiere decir que estamos de acuerdo con el mecanismo y con el instrumento. Y lo quiero señalar porque nos parece que fundamentalmente lo que tenemos es que revisar justamente cómo están operando aquellos aspectos que tienen que ver con la fijación tarifaria, con la rentabilidad de las empresas, y esos son temas que son fundamentales y a mí me parece que deberán ser un tema de discusión de todos los servicios públicos regulados, como son agua potable, como son todos los temas que tienen que ver con la electricidad. Pero también yo creo que si uno quiere hacer una apuesta en serio, no hay ninguna razón, y de verdad es muy paradojal que Chile, siendo los países que tiene uno de los precios de energía solar más bajos del planeta, pueda mantener tarifas elevadas. Y esto va a ser cada vez más un contrasentido. La tendencia tecnológica, por lo menos en el desarrollo de la energía solar, es la tendencia a un sistema de costo marginal cero. Si hoy día estamos en $29 el megawatt, hay que pensar que hace 10 años estábamos en $200 el megawatt hora. La caída de esto ha sido vertiginosa y exponencial y va a seguir siendo vertiginosa y exponencial. En 5 años más, lo más probable es que estamos en una tarifa o en un costo de $10 el megawatt hora y vamos a llegar lo más probable en un tiempo razonablemente breve a $5 el megawatt de energía solar. Y por lo tanto, lo que no se va a entender es que no esté o no se asocie el precio que están pagando los chilenos y las chilenas con un costo de producción de energía solar que, como insisto, su tendencia va a ser al costo marginal cero. Y por lo tanto, a lo que a nosotros nos parece que si queremos de verdad abaratar la tarifa, el gran desafío de este país es ir a la energía solar e ir a la energía renovable. Tenemos problemas gravísimos de contaminación en Coyhaique y no se puede entender que teniendo los recursos hídricos para hacer centrales de pasada que no significan represar
o incluso eólica, que debieran ser de pertenencia regional, debieran ser empresas regionales, eso le podría dar energía gratuita a toda la comunidad y más encima liberar, por ejemplo, a Coyhaique los niveles más altos de contaminación que yo creo que se han medido entre los más altos del planeta. Y eso son políticas que a nosotros nos parece que debieran desarrollarse, que debieran tener una perspectiva regional, desde una perspectiva de salud, pero desde usar justamente la vocación de uso de nuestros territorios en potenciales energéticos que son únicos en el planeta. Nosotros tuvimos una larga conversación con el ministro para desarrollar la energía del hidrógeno. Chile, en 10 años más, si hay ambición y si hay visión, le va a dar energía limpia, barata, no solo a Chile, sino a todo el planeta. Nosotros tenemos que interconectar nuestro desierto de Atacama con toda Latinoamérica, debemos interconectarlo con Europa, con China, a través de cables de alto voltaje, tenemos que ser los principales generadores de hidrógeno del planeta, porque la energía del futuro es el hidrógeno, va a ser el hidrógeno, y en Chile también. Podríamos incluso tener fundiciones de cobre en vez de usar carbón con alta huella de carbono y con problemas de contaminación, como tiene Puchuncaví Quintero con hidrógeno. El hidrógeno tiene un poder calorífico 3 veces superior al carbón y al petróleo, se puede combustionar. Eso es lo que viene, eso ya no es futuro, es el presente, y es muy lamentable que nosotros todavía estemos en una edad media teniendo todos esos potenciales. Y por lo tanto, a mí me parece que toda esta discusión tarifaria hay que hacerla, tenemos que regular justamente cuáles van a ser las rentabilidades máximas aceptadas para esta industria, pero yo creo que los incentivos a la industria y la obligación que hay que ponerle a las empresas es justamente de avanzar hacia donde Chile tiene esas oportunidades. Yo creo que una condición para poder sostener una concesión en Chile o para poder ser un monopolio regulado, estas empresas debieran tener un condicionamiento de avanzar justamente en este potencial que tiene Chile, que es único a nivel mundial, que es el desarrollo de energía solar en la zona del desierto de Atacama, que es el desarrollo del hidrógeno y que en la zona patagónica es el uso de la hidrología, o es decir, de los sistemas de pasada con grandes... Un minuto. Con grandes potenciales que tiene, por ejemplo, en el Báquero o en cualquier otro, o con la energía eólica. A mí me parece que estamos mirando este tema de una manera totalmente, yo diría, limitada, desde una perspectiva totalmente poco ambiciosa, y lo que Chile necesita justamente cuando se habla de políticas estructurales es que aquí hay una inmensa oportunidad, y esto requiere una política estructural que no solo va a ser beneficiosa para Chile, sino que puede ser beneficiosa para todo el planeta. He dicho. Gracias, senador Girardi. Tiene la palabra el senador Chaguán y luego el senador José Miguel Insulza. Señor presidente, señora presidenta, primero destacar la reacción del gobierno que en forma inmediata ha presentado este proyecto de ley. Felicitar, por supuesto, al ministro Llobet. Creemos que sin lugar a dudas estos son parte de la agenda social de la cual hay que hacerse cargo. Esto es una materia de urgencia, habrá muchas más, pero ciertamente acá había una prontitud para los efectos de evitar que esta alza del 9,2% finalmente impacte en los hogares de nuestro país. No me cabe la menor duda que acá se establece, en virtud de esta indicación, más allá de creer que el proyecto se presentó en forma ágil, que responde también al sentido de urgencia y, por supuesto, también a la necesidad de tener una agenda social contundente, y por tanto este es un proyecto que va en esa línea. La preocupación respecto de establecer un índice que es el índice de precio del consumidor de los Estados Unidos, que está prácticamente dentro de los mismos márgenes que el IPC de nuestro país. Pero más allá de eso, creemos que este es un proyecto de ley que responde finalmente a la voluntad del gobierno del presidente Piñera a ir generando una contención finalmente de la crisis social. Creemos que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más sustantivo. Nosotros hemos llamado a generar un nuevo pacto social que involucre la posibilidad de tener la posibilidad de concordar con la sociedad civil coordinada, también con el mundo del trabajo, el mundo de la empresa y la propia política, también un acuerdo respecto de finalmente cuál va a ser nuestra
nuestro acuerdo social que va a regir en Chile para los próximos 20, 30 años. Y eso implica también un esfuerzo de convergencia que tenemos que realizar. Pero mientras eso ocurre, hay que hacerse cargo de las urgencias. Porque si no somos capaces de distinguir la discusión del acuerdo social mayor con enfrentar una agenda social contundente, la política se va a tornar irrelevante para resolver los problemas de los ciudadanos. Y por eso yo coincido efectivamente que acá esta agenda social, estos proyectos de ley del presidente Piñera van en la dirección correcta. Nos gustaría un esfuerzo mucho más sustantivo en muchas otras áreas, por supuesto, pero también tenemos que alejarnos de los populismos. Todos los problemas del país no se van a resolver en un solo día. Y en ese contexto entender claramente que con los recursos que se dispongan, focalizar justamente que los hogares chilenos no se vean impactados con el incremento del 9,2% de las tarifas de la energía eléctrica es, sin lugar a dudas, apunta en la dirección correcta. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra el senador José Miguel Insulza y luego el senador García. Cuando discutíamos hace un rato atrás el proyecto en general, se hacía mención a algunos factores que realmente traían problemas en los precios y que yo creo que vamos a tener que revisar cuando discutamos, yo espero que discutamos en algún momento la fijación de las tarifas y los famosos polinomios que nos están creando bastantes problemas, ¿no? Y un tema, por cierto, es el margen de ganancia de los empresarios, pero otro tema es la fluctuación del dólar. Yo no alcanzo a entender por qué razón estamos insertando la fluctuación del dólar en la fijación de estos precios que por lo general, como ha dicho antes el senador Girardi, cada vez más son generación interna dentro del país, ¿no? Y que además, al margen de eso, nos crean una enorme distorsión en los precios. En los últimos meses las fluctuaciones del dólar han sido obvias y eso influye en la forma en que calculamos el índice de precio al consumidor de Estados Unidos y lo trasladamos a pesos chilenos y nos suben las tarifas. Por esa razón, yo, sin pronunciarme demasiado sobre los aspectos técnicos del proyecto, creo que aquí estamos adelantando un problema al aprobar esta indicación. Vamos a tener esta dificultad cuando hablemos de una forma de fijación de precios que sea más justa para los consumidores y yo me atrevo a sugerir que la indicación, por lo tanto, es contraproducente, va a ser contraproducente. Por lo tanto, yo la voy a votar en contra, presidente, y espero que, en todo caso, entiendo que va a haber alguna otra, no sé, esta discusión en particular y general, ¿no? Yo la voy a votar en contra y ojalá que tengamos en cuenta esto no solamente para esta licitación, sino para las futuras licitaciones. Fluctuación del dólar y margen de ganancia de los concesionarios son los mayores factores que encarecen tremendamente las tarifas. Muchas gracias. Gracias, senador Insulza. Tiene la palabra el senador García. Muchas gracias, presidenta. Voté a favor del proyecto y también voto a favor de esta indicación porque este proyecto tiene un sentido de urgencia y necesitamos despacharlo hoy para que prontamente pueda entrar en vigencia y de esa manera evitar un alza de las tarifas eléctricas que por supuesto repercute muy fuertemente en el presupuesto de las familias. Esta indicación en particular creo que nosotros vamos a tener que observarla muy detenidamente porque el senador Insulza, en mi opinión, tiene toda la razón. Tenemos por un lado la reajustabilidad del precio del dólar y por otro lado la reajustabilidad de la variación de índice de precios de Estados Unidos. ¿Cuál puede ser el efecto de eso? No lo sabemos. Si el dólar baja, bienvenido sea. Estados Unidos ha tenido una inflación anual del orden de 2%. Eso acumulado en el tiempo también puede ser una situación difícil para las familias. Yo quiero que el proyecto se despache, quiero que el proyecto sea ley cuanto antes. Esto recién se aplicaría el año 2021. Es una materia que tenemos la obligación de ir revisando y de ir monitoreando. Pero, presidente, dicho eso, yo quiero decir que en nuestra región de la Araucanía, por supuesto, las tarifas que suben y suben son un problema, pero también son un problema extraordinariamente grave los reiterados cortes de energía eléctrica, que producen grandes pérdidas para las familias que muchas veces tienen que botar todo lo que tienen en el refrigerador
y particularmente para los pequeños empresarios y de manera muy especial aquellos pequeños empresarios turísticos. Nosotros muchas veces hemos tenido fines de semana largos en que simplemente se corta la energía eléctrica en la zona lacustre, en la zona costera, en la zona de Nahuelbuta, y simplemente el emprendimiento turístico no puede fructificar con ese tipo de situaciones. Por lo tanto, en la Araucanía, ¿qué necesitamos? Más inversión. Necesitamos inversión que nos dé garantía, que nos dé seguridad de que el suministro eléctrico no se va a cortar. Por supuesto que esas inversiones tienen que tener su rentabilidad, una rentabilidad regulada, porque como bien se ha dicho, esto constituye un monopolio natural. Tiene que haber una rentabilidad regulada, pero también es verdad que tiene que haber rentabilidad. Por eso, señora presidenta, yo insisto, este es un proyecto importante, es un proyecto que va a tener un efecto inmediato en el presupuesto de las familias, porque si no lo aprobamos, si no lo despachamos, el efecto es que suben inmediatamente las tarifas eléctricas, y eso es lo que estamos evitando, y eso es lo que el presidente Sebastián Piñera ha buscado evitar al enviar esta iniciativa de ley. Gracias, presidenta. Gracias, senador García. Tiene la palabra la senadora Ena von Baer y se cierra. ¿No? Nadie más hace uso de la palabra. Cerrado el debate. Secretario. Ministro. Muy breve, en honor al tiempo y a no abusar de la paciencia de los senadores y las senadoras. Desde luego, este es un proyecto que viene a aliviar una suma de cargas cotidianas que tienen las familias chilenas, y entendemos que un alivio en la cuenta de la luz no va a resolver los problemas que tiene Chile y que tenemos que resolver juntos hacia adelante. Clarificar que este mecanismo congela las tarifas en todas las comunas que están en el sistema eléctrico nacional, y efectivamente tenemos que trabajar, como mencionó el senador Sandoval, en dar una solución a los sistemas medianos y los sistemas aislados. Esta solución efectivamente la hemos tramitado rápido en esta sala, pero la comisión hizo un trabajo de mucho detalle en que participaron todos los miembros de la comisión, el senador Proven, el senador García Huidobro, la senadora Proboste, el senador Guillé y el senador Elizalde, ellos directamente involucrados en todos los detalles y además sus asesores. Esta ley obviamente no resuelve todos los problemas del sector eléctrico, ni mucho menos. Nosotros tenemos una agenda muy ambiciosa de otros temas, entre ellos la ley corta, que va a permitir estabilizar el precio de la porción que es distribución y que yo espero que podamos votar favorablemente la próxima semana. Una ley larga de distribución en que vamos a cuestionar y revisar toda la estructura regulatoria de la distribución eléctrica, que está regulada desde principios de los 80 sin cambios sustanciales, y entre otras cosas vamos a actualizar la tasa de retorno. Vamos a mirar cómo generamos mejor calidad de servicio, cómo abrimos espacios de competencia, entre otras cosas. Así que, y respecto del dólar, que ha sido un tema que se ha mencionado, el dólar no es una definición que se haya tomado en este mecanismo. El dólar está contemplado en los contratos desde que se suscribieron esos contratos hace 5 años y en muchos casos más tiempo. Así es que quiero simplemente agradecer la contribución de todos, agradecer el apoyo y esperar que esto sea una señal más positiva a la ciudadanía de que nos podemos poner de acuerdo para ir en solución de sus problemas. Gracias. Gracias, ministro. Secretario, por favor. Gracias, señora presidenta. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Terminada la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa 17, por la negativa 21, abstenciones 0, pareos 1. Se rechaza la indicación y queda despachado el proyecto. Habiéndose cumplido la